Vamos a retomar lo que platicamos la semana pasada. Sí, ahí nos quedamos. Íbamos haciendo un pequeño esquema de este tema, ¿vale? Vimos básicamente, tratamos de platicar sobre la esencia del diezmo, ¿sí? Entonces, lo que decíamos es que eran varias cosas. Lo primero era que el diezmo siempre se le da ¿a quién? A Dios, ¿no? Siempre se le da a Dios, no a una persona en específico. Entonces es una idea errónea que debemos quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, de que el dinero se le está dando a una persona. En realidad se le está dando a Dios. Vimos que Abraham le entregó a un sacerdote, a Melquisedec, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿a quién les entregaba? Los diezmos a los levitas, ¿no? Y los levitas se lo daban a los sacerdotes, que los sacerdotes venían del linaje de Aarón, ¿no? Entonces tenemos los levitas que servían y digamos que apoyaban a los sacerdotes, y los levitas diezmaban del diezmo. ¿Se acuerdan? Lo pusimos ahí. Entonces traíamos todo esto, pero en todos los casos vimos que se lo estaban dando a Dios, lo que estábamos diciendo, y de una manera, con una actitud o en un sentido. Era primero por agradecimiento a Dios, por todas las bendiciones que les había dado, por todo lo que Él ha hecho, le daban el diezmo a Dios. Y vimos y terminamos con que no se quedaba ahí. Vimos que Dios por ahí dijo: pruébenme en esto. ¿Se acuerdan? Terminamos con esa parte. Pruébenme en esto, y derrama una bendición poderosa, ¿no? Promesa poderosa de Dios, que vamos a retomarlo. Ya lo leímos hace ratito, entonces yo lo voy que fue el texto ahorita que se leyó, Malaquías. Otra vez no vamos a poner los textos en la pantalla para que tengan su Biblia y nos vayamos moviendo. Vamos a estar viendo varios textos. ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha bien? Ok. Voy a leer Malaquías 3, 8 al 12, que ya lo leímos en la Reina Valera, lo voy a leer en la NBI. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Terminamos con esa parte, con esa promesa poderosa de Dios, y comentábamos algo ahí que es muy, muy padre. Espero no emocionarme tanto porque me gusta mucho este tema, pero decíamos que hay muchas cosas en la Biblia, muchas promesas, muchas bendiciones, pero también hay muchas cosas que pide Dios que se hagan, ¿no? Y algo que hemos escuchado en mucha gente es: esto como que sí aplica y esto como que no aplica, ¿no? Como que sí agarro las bendiciones de Dios, pero no agarro lo que tengo que hacer, ¿no? Yo decía un ejemplo, el de Jeremías, ¿no? Que me gusta mucho, 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero mejor nada más me quedo con lo siguiente: te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esa es una promesa de Dios, ¿no? Entonces me quedo con eso, pero no me quedo con la parte de clamar a Dios, porque a lo mejor eso era antes, ¿no? Pero la bendición de Dios es para ahorita. O Pablo, por ejemplo, decía: mujeres estén sujetas al marido, ¿no? A sus maridos. Por ahí escuché a alguien que dijo: pero es que eso era antes.
Y, y lo que sigue también era de antes. ¿Qué sigue después de eso? Y ustedes, esposos, amen a sus esposas. Pues eso también desde antes, ¿no? Ya no aplica. Y si lo ve un hombre diría, pues ese segundo ya no aplica, pero lo primero sí, tienes que sujetarte a mí, pero yo no tengo por qué amarte. No sé si, porque a veces mucha gente acomoda o acomodamos, ¿no?, las promesas de Dios. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos aquí que esta promesa, y lo decía la vez pasada, hemos escuchado a varios judíos que son cristianos que aplican, ¿no? Aplican este principio. Ellos siguen haciendo eso y siguen recibiendo mucha bendición de Dios. Pero lo importante es la esencia. La esencia no es que yo voy a dar el diezmo para recibir bendición de Dios. Sí la recibes en la voluntad de Dios, pero ese no es el motivo por el cual tú das el diezmo o das ofrendas. Tú das el diezmo, ¿por qué? Por agradecimiento, por amor a Dios, porque Él ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Tan solo estamos aquí. Y el hecho de estar aquí ya es un agradecimiento, es un milagro, logramos estar aquí. Y por eso yo voy a entregar eso a Dios por amor. Esa es la esencia de lo que estamos platicando. Ahora, enfaticemos un poquito en esta actitud al dar el diezmo. Vamos a Mateo 23. Mateo 23. Vamos a leer el versículo 23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis a la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En la NBI: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Ahí Jesús está diciendo: ok, das el diezmo, pero ¿cuál es la actitud con la que lo estás dando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Por eso lo importante de dar el diezmo no es el hecho de dar dinero. Lo que hay detrás del diezmo es todo esto que hemos platicado, toda esta esencia. Eso es lo que está detrás del diezmo y tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Ahora, vamos a Lucas 18:12. Dice, ahí es la parábola del fariseo y el publicano, y aquí hace referencia a lo que dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En la NBI dice: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Qué se está enfatizando aquí? La actitud de dar, la actitud del diezmo. Si bien el diezmo es una práctica continua, ¿sí?, no se puede y no se debe hacer simplemente como un acto religioso. Eso es muy, 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 muy importante, muy fuerte. Pues es un acto que tengo que hacer o porque me están obligando a hacerlo. Entonces vengo y ya doy el diezmo, sí, ahí está. En verdad que eso no sirve de nada, hermano, porque ¿a quién le va a importar si tú estás dando el diezmo o no? ¿Al hermano? No. ¿Cuánto estás dando? Pues tampoco a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es tu relación con Dios, es tu agradecimiento a Dios. Tú se lo estás dando de corazón a Dios. Lo haces de manera continua, pero que no se convierta en algo religioso. Que siempre que tú vas a dar el diezmo estés consciente de todo eso. ¿Por qué lo estás dando? Por agradecimiento a Dios. Y ojo, no tiene que ver con la cantidad, ¿sí? No debemos hacerlo solamente como un ritual.
o como algo sin sentido. Ahí leímos que decía, das el diezmo, pero no pierdas la justicia, la misericordia, la fe. Ahí encierra todo, hermanos. ¿Por qué? Porque detrás de eso está todo lo que hemos recibido hasta ahorita. La salvación, las bendiciones que recibimos día a día. Yo les decía, el hecho de que estemos aquí quiere decir algo. Y entonces por eso estamos agradecidos. Y por eso damos el diezmo. Así es como lo hacían. Y eso trae mucha bendición. Y yo les decía la vez pasada, Dios podría quedarse ahí, ¿no? Tienes que darlo. Pero hace promesas. Vimos esa promesa de Dios, que ya lo leímos en Malaquías. Pero quiero seguir adelante. Entonces hay que entender por qué lo hacemos. Ahora, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Y vamos a leer mucho. Entonces, tengan ahí su Biblia. Vamos a Hebreos 7. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Yo les voy diciendo, vamos a ir brincando algunos. Pero esta parte de Hebreos que vamos a leer resume todo lo que hemos platicado ahorita, lo que hemos platicado hasta ahorita. Y a mí me gusta un buen. A ver, vamos a empezar desde el 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Vamos al 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Luego el 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y en la NBI dice, ahora bien, a los sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, y por eso hemos tenido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. A mí me encanta esta parte, porque encierra todo lo que hemos platicado. Aquí se habla de la superioridad del sacerdocio de Jesús. Abraham se lo dio a un sacerdote que era Melquisedec, que no era del linaje de los sacerdotes, porque eso fue antes. Los levitas se lo daban a los sacerdotes, pero como dice, pues se moría uno y venía otro y venía otro, y tenían que estarse purificando y estarse limpiando, etcétera, etcétera. Pero aquí en Hebreos ya encierra esto, la superioridad del sacerdocio de Jesús. Es un sacerdote para siempre. No sé si nos damos cuenta, ¿qué hacían los sacerdotes para limpiar al pueblo? Hacían sacrificios, tenían que estar purificados, tenían que cumplir ciertas características muy rigurosas. Y Jesús fue el sacerdote que hizo el sacrificio ya único, suficiente. O sea, Jesús es nuestro sacerdote, Él es el que, no solamente como los sacerdotes anteriores que entraban al lugar santísimo,
para hacer sacrificio y salían, ¿se acuerdan? Sino que Jesús, ¿qué hizo? Rasgó el velo. Como sumo sacerdote, él, cuando dijo consumado es, se rasgó el velo. Y es el sacerdote, es el sumo sacerdote por siempre. Entonces, ¿a quién le estamos dando los diezmos en realidad? A un sacerdote que es por siempre. Nosotros estamos dándoselos a Dios, a Jesús. ¿Por qué? Por todo lo que ya platicamos, por todas las bendiciones. Y agréguenle aquí, a todo eso agréguenle la salvación. Yo creo que tan solo por eso tendríamos que estar agradecidos siempre. Y eso me gusta mucho porque no depende, ojo, aquí muy importante, si yo le doy los diezmos por agradecimiento a Dios, no importa cuánto dinero recibo, cuánto dinero tengo, cuántas cosas tengo, si estoy aquí o estoy aquí o estoy acá, ahora estoy acá. ¿Se dan cuenta que eso no importa? Lo que importa es la actitud con la que tú lo das. Si estás agradecido con Dios, si entiendes el sacrificio de Jesús, si entiendes la obra, si entiendes la esencia del diezmo, tú lo vas a dar por amor. Y ese es el objetivo. Y si se dan cuenta, hay todo lo platicábamos la vez pasada, es todo un plan de Dios, toda una idea de la esencia del diezmo, una lógica perfecta, que quiero ahorita avanzar a esa parte. Ahora vamos a seguir. Vamos a 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Voy a leer la NBI, solo el último versículo, el 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. En esta gracia de dar. Y aquí Pablo está también hablando de esta parte. ¿Cómo debes dar? Ahí les está diciendo con gozo, con generosidad, con agrado, con sacrificio. Y es lo que decíamos ahorita. Los macedonios dice que estaban en extrema pobreza. ¿Cuál sería el buen pretexto? No tengo. Pero ¿qué dice? Me encanta lo que dice Pablo aquí, porque ahí se puede entender que a veces nos quedamos con, pues sí, la iglesia dio para los santos, ¿no? Pero el contexto es, estaban en extrema pobreza, pero dice que lo dieron con gozo, con sacrificio, ¿no? Con generosidad. Pero me encanta una parte que leímos ahorita. ¿Cómo estaba ese pueblo? En su actitud hacia Dios, en cómo se sentían espiritualmente. Estaban agradecidos, estaban fuertes. Ellos, dice aquí que ustedes sobresalen. En el último, como lo leímos, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Es decir, ellos ya tenían esta parte de conocer a Dios, saber por qué daban, estaban en obediencia,
y no les costó participar de esa gracia de dar. No sé si va quedando claro. ¿Se dan cuenta que lo último es el dinero? Lo principal es la actitud, la esencia de por qué lo estás dando. Y aquí no está hablando de un diezmo, aquí está hablando de una ofrenda para unos hermanos. Van a recoger una ofrenda para unos hermanos. ¿Se acuerdan de Ezequías? Cuando el pueblo dio, ahí sí fueron diezmos, pero también ofrendas. ¿Y qué dice? Se juntó muchísimo. Pero eso pasa, hermanos, cuando la iglesia, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos esto. Porque cuando lo entiendes, tú das sin esperar nada a cambio, porque ya lo recibiste en realidad. Pero Dios es tan bueno que nos da más, hermanos. Ahora, abundamos en esto porque hasta ahí suena todo muy bonito. Pero Pablo les recalca algo y les habla un poco fuerte. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Vámonos allá adelantito al capítulo 9. Vamos a empezar con el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. En la NBI. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. ¿Queda más claro? Pablo les está diciendo, sí, hay que dar, participen en la gracia de dar, pero no como una imposición de nosotros, no una imposición del pastor, no una imposición de los líderes, sino como una exhortación a dar, a participar de esa gracia de dar. Así les está hablando Pablo. Pero vean lo que sigue, el 6. Pero esto digo, ya está un poquito más, se enojó. Sí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo va a leer en la NBI. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Aquí Pablo les está diciendo, da, participa en esa gracia, pero siembra generosamente para que coseches generosamente y da con liberalidad, no porque alguien te está obligando a hacerlo. Otra vez, nadie va a ver si tú das o no. Eso es tú con Dios y eso es algo muy importante. Nadie te puede pedir que pongas tu nombre en lo que estás dando, ni que lo mandes a una cuenta o de que les enseñes tus recibos, porque eso no es lo que está diciendo Dios. Lo que Él nos está enseñando es esa esencia de participar de la gracia de dar, pero por agradecimiento, y lo voy a estar repitiendo, por agradecimiento, por amor, en obediencia. Vamos al 8. Y yo digo, ahí se hubiera quedado, pero vean, vamos al 8. Y poderoso es Dios, ya lo está diciendo Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y vamos al 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Les recuerda algo? ¿Les recuerda la promesa
de Dios en Malaquías? ¿Y por qué Jesús aquí también, por qué Pablo aquí también está hablando de que Dios bendice? Otra vez, se hubiera quedado hasta, pues den, participen. Pero otra vez una promesa poderosa de Dios ahí. Y hermanos, yo tomo esas promesas. Y es algo que tenemos que hacer. Porque Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre está bendiciendo, siempre nos está llevando. Y en agradecimiento damos y Él te da y te da. ¿Eso significa que siempre te va a llevar así hacia arriba? No necesariamente, porque Él tiene un plan. A veces te puede llevar y de repente ya estás acá. Pero cuando estás acá, ¿vas a dejar de dar? Pues no, porque es agradecimiento a Dios. No sé si queda claro, o sea, la esencia de por qué se tiene que dar. Hay algo muy importante. A veces, aquí estamos hablando de que participemos en esa gracia de dar, ¿no? Pero también aquí quise meter un pequeño paréntesis en, también hay que aprender a recibir, hermanos. Y eso a veces nos cuesta, porque ¿cuántos no piensan así como de, me está dando algo, entonces quiere algo a cambio? ¿No? Y entonces no recibes lo que te quieren dar. Pero pónganse a pensar en esto y nosotros lo hemos aprendido también. Si una persona te está invitando a algo, una torta, un refresco, una paleta, lo que sea, ¿qué significa eso? Que te estima, ¿no? Que ya hizo cuentas, ya sabe que te puede invitar o no. ¿Es algo que le sobra? No, te lo está dando de corazón. A lo mejor no es algo que ahorita puede gastar, pero te lo está dando. Hay que aprender a recibir. ¿Por qué? Porque eso, cuando tú lo recibes, haces que derrame bendición Dios en la vida de esa persona. Porque su palabra es fiel. Cuando una persona bendice a otra, Dios derrama bendición. ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Eso es como funciona. Y es la esencia del diezmo. ¿Para qué se usaba el diezmo, hermanos? Cuando daban el diezmo era para el servicio, ¿no? Los levitas no tenían heredad, ¿se acuerdan? Entonces, pues tenían que vivir, tenían que tener, pues comer, vestir, tener los insumos para el servicio en el templo, en el tabernáculo, etcétera, etcétera, ¿no? La batería, la guitarra, ¿no? Y el sacerdote, pues como ya le dimos a los levitas, pues no hay que darle a los sacerdotes, pero los sacerdotes también comen, también se tienen que vestir, también tienen que hacer muchas cosas. Entonces los levitas diezmaban del diezmo para los sacerdotes. Los levitas apoyaban a los sacerdotes y los sacerdotes recibían ese diezmo, pero tenían una actividad que era interceder, hacer los sacrificios, etcétera. Entonces ahora pasen eso a Jesús, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, esa es la idea, hermanos, de los diezmos. Darlos por agradecimiento, pero no dejes que se vaya de tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? Si en algún momento tú empiezas a dar los diezmos y de repente ya se te hace una carga así como de, ¿para qué los estoy dando? Etcétera. Pues mejor platica con Dios, platica con el pastor. O sea, regresa a este fundamento y dalo mejor con alegría, con amor. A veces dicen, es que no, pues que lo den aunque no lo sientan, ¿no? Pues no. Porque yo les decía, Dios puede sacar dinero de la boca de un pez, ¿no? Se necesita dinero, Dios lo puede dar. Puedes levantar una piedra y hay dinero que necesitas. Dios así funciona. Pero nos da ese, ¿qué dijimos? Privilegio de participar ¿en dónde? En el ministerio, en su obra, que su obra continúe. Cuando tú das el diezmo,
quien está al frente, en este caso el pastor, la gente que se encarga de finanzas, tienen una obligación. ¿Cuál es? Administrar eso. Administrar eso y utilizarlo con justicia, con misericordia hacia quien lo necesita, con la fe en que Dios va a hacer su obra a través de eso también. Entonces, si se dan cuenta, todo esto nos encierra la idea del diezmo, la idea de dar los diezmos y las ofrendas. Y vamos a cerrar esta partecita nada más diciendo que Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que dice que lo probemos y que Él nos va a derramar bendición. Nos lo dijo en el antiguo y nos lo repite en el nuevo. Entonces no pueden decir que eso no era de antes. Porque Dios sigue derramando bendición. Dios sigue obrando, sigue siendo fiel a su palabra. Y si hay que dar ofrendas para diferentes aspectos, cuando, por ejemplo, el pastor o algún hermano de un ministerio, no sé, por ejemplo, las visitas a los ancianos, ¿no? Ahí podemos dar ofrendas para contribuir al ministerio en eso. Por eso Pablo les dice, esa gracia de dar. Y ahí donde me acordaba ¿se acuerdan de la mujer que dio todo lo que tenía? ¿Y era mucho, hermanos? Pero no se trata de la cantidad, ¿vale? Se trata del gozo de hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Y quiero cerrar esta parte con algunos ejemplos, hermanos, de cómo podemos hacer el cálculo, ¿no? Porque también Dios es justo. Y tenemos que darle lo que corresponde. Tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Y es muy importante. Vamos a ver unos ejemplos. Primero, ahí están los aspectos más relevantes de la esencia de dar. ¿Cuáles son? Por agradecimiento a Dios, con alegría, amor, gozo, voluntariamente. Nadie va a ir con una pistola a tu casa a decirte que des el diezmo. Privilegio de contribuir a la obra de Dios. Ese es el asunto. Es un privilegio participar. Y lo que sigue, yo insisto que podrían quitarse, pero Dios nos lo promete. Dios derrama bendiciones. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Esos no son ejemplos, nada, los puse para rellenar ese espacio. Pero miren, vean ese circulito. Se alcanza a ver el número, ¿no? Es un 10%. ¿Están de acuerdo? Vean, todo el circulito es lo que recibes. ¿Qué parte representa lo que tú le das a Dios? Ese pedacito, ¿no? Es decir, todo lo demás, pues tú lo puedes usar para lo que quieras, es tuyo, pero lo primero es quitar ese pedazo, ¿no? Y como les decía, es una práctica continua, que puede costar trabajo. Si no entiendes la esencia, sí, y siento que muchos pueden batallar en eso, porque lo primero que va a llegar a la mente es, pero ¿por qué? Se lo estoy dando a una persona. Pero ya vimos en la esencia. Si entiendes eso, empieza a hacerlo. Miren, imagínense que tenemos 8 personas ahí, ¿no? La barrita completa es lo que recibes. Creo que... bueno, todas estas barritas son lo que recibes, ¿no? Y estas cositas de aquí abajo representan el 10%. ¿Sí? Obviamente la primer barrita pues es una mujer que pues es la que más recibe de esas 8 personas. Y obviamente
el 10% es más alto. Pero no es una cantidad absoluta, porque por ejemplo la última o las dos últimas pues es menos, pero el diezmo es menos. Pero no tiene que ver con la cantidad. Ahora, tú podrías decir, pero es que, a ver, yo soy la mujer que está al final. O sea, es un hombre y antes es una mujer, ¿no? Ese poquito que yo daría de diezmo, pues ¿en qué contribuye a la obra de Dios si es muy poquito? Pues sí contribuye y muchísimo. Por eso el ejemplo de Ezequías, por eso el ejemplo de Pablo, porque lo que pasa es esto: cuando nosotros como pueblo, como iglesia, damos el diezmo, esa pequeña cantidad que tú das se convierte en eso. Y ahora entendemos lo que pasaba con los levitas, con los sacerdotes, lo que pasó con Ezequías. Nos saciamos, cubrimos todas las necesidades: luz, agua, teléfono, renta, se rompió una cuerda, etcétera, etcétera, y sobró. Pues ahí entra la sabiduría del pastor, la sabiduría de los líderes. ¿A quién vamos a bendecir con eso? La justicia, la misericordia, la fe. Es un plan de Dios que a mí me impacta, y por eso este tema me gusta mucho, porque tiene toda una lógica, una esencia tan poderosa para la iglesia, para el pueblo, que muchos se lo pierden. Muchos se pierden esa bendición, ese privilegio de dar y saber que vas a tener la bendición de Dios, no por haber dado, sino porque Él lo prometió y porque Él dijo: pruébame. O sea, a mí me impacta esa palabra, pruébame. Es la única vez que Él dice: pruébame. Y no lo vamos a probar, pero vamos a cumplir su palabra. Y Él va a hacer cosas grandes. ¿Se dan cuenta que el pedacito de la última mujer está ahí, pero ayudó a que creciera la cantidad? El primero o la primera mujer fue la que más dio. ¿Por eso tendría que tener un trato especial o algo así? No, hermanos. No, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y el hecho de que tú des tu diezmo es tu relación con Dios. ¿Qué pasa si la persona que está en la primera, ¿sí?, ya tiene un año dando su diezmo así, con esa cantidad? La corren del trabajo, le vienen varias cosas que Dios permite para hacer un trato. Y se va aquí. ¿Va a dejar de dar? Perdón, es que es lo que nos pasó a nosotros. ¿Vas a dejar de dar porque Dios te lleva en una prueba? A lo mejor lo que te gastabas en una comida, ahora lo recibes al mes. ¿Me alcanzaría? No. ¿Pero vas a dejar de dar el diezmo? No. Y hay otra palabra que a mí me aplica y me gusta mucho. ¿Qué dice Dios? Si eres fiel en lo poco, Dios sabe a quién darle, hermanos. Dios sabe tu corazón. ¿Y vas a pasar por situaciones difíciles? Sí. ¿Ahorita puedes estar en una situación difícil?
¿Sí? ¿Por eso ya no vas a ser agradecido con Dios? Pues no. Yo voy a ser obediente, voy a ser generoso. Ahora no estoy dando aquello, pero estoy dando esto. ¿Y eso está contribuyendo a la obra de Dios? Acá está. Y quienes administran esto lo van a usar de buena forma. Entonces tú no te claves en cómo lo va a usar el pastor, cómo lo van a usar los líderes. Eso ya es otro rollo. Eso ya es ellos con Dios. Tú sé obediente a Dios, tú dale a Dios, tú participa en la obra de Dios y Dios se va a encargar de lo demás. Dios le va a dar sabiduría a nuestros líderes para usar ese dinero correctamente. Y es tan bueno Dios que eso que vamos dando como iglesia va creciendo y entonces podemos pensar en movernos, podemos pensar en cosas grandes. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con Ezequías, todos estaban bendecidos, todos estaban saciados y pudieron bendecir a todo el pueblo de los levitas, a todas las familias de los sacerdotes. O sea, es un plan poderoso de Dios aquí, que yo lo he vivido, hermanos, y la verdad es que sé que muchos de aquí también lo viven, y sigamos haciéndolo. Y quienes no lo hacían, piénsenlo, analícenlo. Ojo, no pensando en la bendición que va a venir de Dios, sino en el agradecimiento por lo que ya ha hecho y está haciendo en ti. Y además por lo que va a hacer en ti, como Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob dijo, si esto y lo otro y aquello, te voy a dar el diezmo de todo? Y la Biblia nos enseña que hubo muchas bendiciones de Dios para Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Entonces hay todo un plan ahí poderoso que tenemos que participar, hermanos, en ese privilegio de contribuir a la obra de Dios. Hagámoslo. Ahora vamos a ver unos otros ejemplos. A ver aquí, examen. Ese es un recibo de nómina, ¿vale? Un recibo de nómina, percepciones, deducciones, por ahí tienen varias cosas, sueldo, te pagan el descanso obligatorio, el festivo, no sé qué es HE, PD, lo que sea, te dan dinero, ¿no? Te pagan por quincena, supongamos que es por quincena. Ya. Y tienes acá tus deducciones y en tu cuenta de banco caen ese dinero, ¿no? Ya, yo estoy aquí, llega a la cuenta de mi banco, mi pago de nómina, ¿ya? ¿Cuánto doy de diezmo? Díganlo duro. 312, bueno, 313, 118. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 120. Ok. ¿Votamos? A ver, ¿quién vota por la primera opción? 313. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién vota por 118 o 120? Ok, ganaron esos, entonces damos eso. No, miren, cuando trabajas, que recibes un sueldo, estás obligado a pagar ¿qué? Impuestos. ¿Sí o no? Ok, entonces, a mí me descuentan impuestos de lo que me pagan, ¿no? ¿Por qué te los descuentan? Porque si no, no los das, ¿no? O sea, ya el gobierno, el SAT, dice, a ver, tú empleador, le vas a pagar 100 pesos, pero 10 pesos o 15 pesos son impuestos, se los quitas y me los das. Y entonces tú ya no recibiste 100, tú ya recibiste, si fueron 15, 85, ¿no? Pero resulta que yo saqué un crédito para mi casa, ¿no? Y me están descontando de esos 100 que gano, me están descontando 30 pesos. Pues entonces ya me quedan, ¿qué? 55, ¿no?
Pero además yo pedí un préstamo y me están descontando, ta. Cuotas del IMSS, las debes dar de lo que te pagan. Tú las pagas. Te dieron 3,127, ¿no? Pero yo tuve que pagar 53.55. Me los quitaron automático. RCB para mi Afore, me lo quitaron. Infonavit, un crédito de vivienda, me lo quitaron. El seguro, el Fonacot, un préstamo de Fonacot, una pensión y los impuestos, ¿no? O sea, me quitaron 1,947 de los 3,127. Me los quitaron en realidad, pues no, porque ahí hay un crédito de vivienda que es tuyo, tú ya lo estás disfrutando, digamos. Está un crédito que sacaste en Fonacot, ¿no? Y puede haber más cosas. Imagínense que acá llegas a 3,100 y te quedan 27, te depositan 27 pesos en tu cuenta. De ahí le voy a dar 2 pesos a Dios. ¿Ese sería el diezmo? No. El diezmo es sobre lo que recibes, hermano. ¿Se dan cuenta que ahí está metida también la administración? A veces también nos metemos en deudas que nos cuesta trabajo, ¿no? A todos. Sin importar cuánto recibas, siempre te metes en deudas que estás apretado. Y eso aplica para todos, ¿eh? Desde los que pueden tener poco hasta los supermillonarios siempre tienen deudas por la administración. Pero lo que quiero que veamos aquí es que al final de la quincena tú no tenías nada, ¿no? ¿Cuánto te dieron? 3,127. Eso fue lo que tú tenías que recibir. Pero de ahí tienes obligaciones. Dad al César. Y ahí viene toda una enseñanza, ¿no? Hay todo un plan. Está el gobierno, son autoridades, etcétera, etcétera, toman decisiones. Nosotros tenemos que sujetarnos, pagar nuestros impuestos, pagar la luz, ¿sí? Tengo obligaciones. Entonces yo recibí eso. ¿Pago todo lo que tenga que pagar? Y al final veo cuánto me queda. No. Yo recibí esto. ¿Qué es lo primero que hago? Aparto el diezmo. Y con el 90% que tengo, cubro todo lo que tenga que cubrir. Si no me alcanza para un crédito de vivienda, pues no saco un crédito de vivienda. Si no me alcanza para pagar un préstamo, algo que voy a pagar a meses, pues no lo compro. ¿Sí? Y esa es también una enseñanza bíblica de la administración del dinero. Entonces, ¿cuánto sería de diezmo, hermanos? 313, ¿no? ¿Vale? Ahora, pero es que yo no recibo de nómina, ¿no? Bueno, antes de pasar al otro. Cuando tú recibes de nómina, estás obligado, y bajo ciertas características, estás obligado a hacer una declaración de impuestos, ¿no? Cada año, en abril. Resulta que hago mi declaración de impuestos, pero durante todo el año yo recibí mi recibo, tuve mi recibo de nómina, que ya vimos, separé mi diezmo, ¿no? Llega mi declaración de impuestos, hago mi declaración. Resulta un saldo a favor de 4,000 pesotes, ¿no? Y Hacienda me lo devuelve, me lo deposita en mi cuenta. ¿Cuánto tengo que dar de diezmo? 400. ¿Quién vota por 400? ¿Qué otra opción hay? Duro. Nada. ¿Quién vota por nada? Ok, está empatado. ¿Y los demás? Ahorita vamos a ese. ¿Por qué no? Porque Dios es justo también. Tú ya diste el diezmo de todo lo que recibiste en el año.
Cuando hiciste tu declaración, ¿qué significa? Que estás haciendo cuentas con Hacienda de si te quitaron más de lo que tenían que quitarte o les diste más, te quitaron más o te quitaron de menos y tienes que darles más. Eso es la declaración de impuestos, ¿no? Pero resulta que tú les diste más de impuestos y te los regresan, pero tú ya habías sacado el diezmo de todo lo que habías recibido. Entonces aquí tú no tienes que dar diezmo. Eso es justo, porque ya lo diste. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Tú vas a dar el diezmo de lo que recibes como extra. Esto no es algo que recibes extra, es una devolución de lo que habías dado. Pero tú de eso ya habías dado el diezmo. ¿Sí? Bueno, ahí entran ya las ofrendas, ¿no? Para cosas específicas. Y entonces tú dices, pues yo quiero dar ofrenda o quiero dar ¿no? Pero como tal diezmo no sería, porque no cumple con esas características, ¿no? Otro ejemplo. Pero yo no recibo de nómina. Compro y vendo cosas, lo que sea. Entonces imagínense que compro y vendo un bien. Dos casos. Lo compré en 30,000. En el caso 1, lo vendí en 40 y me lo pagaron en efectivo. Lo compré en 30,000, lo vendí en 20,000 y lo depositaron en mi cuenta. ¿Cuánto se da de diezmo en el caso 1 y cuánto en el caso 2? En el caso 1, 1,000. ¿Quién vota por eso? ¿Quién tiene otra propuesta? ¿Y el caso 2? ¿Cuánto das de diezmo? Pero me depositaron 20,000. ¿Cuánto doy de diezmo? Pues nada. Pues nada. No, ahí compraste algo y lo vendiste. No, lo compraste en 30,000 y lo vendiste en 20. En realidad la diferencia es negativa. No tienes que dar diezmo. Dios es justo también en ese sentido. Y entra lo que dice Eric. Tú quieres dar, dalo. Puedes dar. Por eso decía Pablo, la gracia de dar para bendecir a los santos, puedes compartir, etc. Eso es otra cosa también que trae bendición. Pero en términos del diezmo, ahí no das nada. En el primer caso, sí, porque hubo una ganancia. Tú no tenías ese dinero y lo recibiste. Es como cuando, por ejemplo, que tienen su dinero en el banco, en un pagaré o en algo que les da un rendimiento, ¿no? Metieron 1,000 pesos y después de cierto tiempo tienen 1,100. ¿Cuánto es de diezmo? 10 pesos, ¿no? Porque esos 100 pesos yo no los tenía. ¿Sí? Y ahí entra otra característica que es hasta que vendas esos bienes, etc. Pero esta es la idea. Entonces también hay que aprender a ser justos en ese sentido, porque Dios es justo. ¿Sí? Un último. Recibí 5,000 pesos. Ya separé mi diezmo, ¿no? Y de eso, de lo que me quedó, le doy 200 a mi hijo o a mi hija. Ten, te los doy. ¿Tiene que dar diezmo o no? Por acá dicen que sí, por acá que sí. ¿Por qué, hermanos? Exacto. ¿Qué más? Es su relación con Dios. ¿Mi hijo tenía algo en ese momento? No. Recibió dinero. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Separar el diezmo. Pero otra vez con la esencia del diezmo. No porque tu papá te esté diciendo que lo separes. Por eso hay que enseñarles, ¿no? ¿Y eso va a traer bendición a mi hijo? Sí. Entonces, esa es la idea, hermanos, de esta enseñanza. Fueron solo 2 sesiones. Hay muchas más cosas que se pueden platicar, pero no puedes profundizar más y ver más textos y todo
si primero no nos queda claro por qué. ¿Por qué se da el diezmo? Quitémonos de la cabeza también esta idea de voy a dar limosna. A Dios no le damos limosna, hermanos. Eso déjenselo allá afuera. A Dios no se le da limosna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la limosna no tiene una enseñanza, un sentido. El diezmo y la ofrenda tienen mucho sentido de parte de Dios. Es algo que se ha aplicado durante todo el tiempo con un propósito muy específico, que es el ministerio, bendecir a la gente. Y además Dios te bendice por contribuir. O sea, no sé cuántos no quieren esas bendiciones de Dios, pero quiero que no se malinterprete y quiero que nos quedemos bien con la idea. No es un ritual sin sentido, es una práctica de agradecimiento continuo a Dios. Si no estás convencido de eso, te va a costar mucho trabajo separar el diezmo. Porque tú dices, pero con esto me podría comprar tal cosa. ¿Están de acuerdo? Pero yo veo tanto en el Malaquías como en Corintios, yo veo en Malaquías tanto con Pablo que hay bendición de Dios. Y eso que tú necesitabas o querías, porque a veces no lo necesitas, lo quieres, que es distinto. Tú querías tal cosa y a lo mejor después ya te la puedes comprar, porque Dios derramó bendiciones en tu vida. No porque, no sé si está quedando claro, hermanos, es que no quisiera que se queden con una idea errónea. Yo no doy para recibir las bendiciones de Dios, yo doy por agradecimiento. Pero Dios es tan bueno que derrama bendición. ¿Vale? A ver si después podemos volver a platicar de estos temas, pero pues con eso nos quedaríamos hasta ahorita, hermanos. Que Dios les bendiga.